Estaba descansando en el sofá de mi casa un sábado en la tarde. Me sentía vacío. Desde que mi esposa se fue de este mundo, la casa quedó como un espacio hueco, una cueva donde el eco de su voz ya no se escuchaba y cada rincón olía a olvido. Las primeras semanas, la idea de meterme en un sitio de Sitia me pareció ridículo, casi una traición, a pesar de que mi esposa estaba muerta. Pero los días de soledad se convirtieron en semanas y las semanas en meses, hasta que un día pensé que tal vez un poquito de conversación, aunque fuera virtual, me haría bien. Así conocí a Heidi. Era una mujer joven, latina, de 30 años. Tenía esa chispa en la mirada que mostraba en las fotos y una sonrisa que parecía sacada de otro tiempo. Su perfil decía que le gustaban los animales, la aventura y que estaba buscando a alguien sincero, una compañera madura, como ella le llamaba. Yo, un hombre de 63 años, dueño de una clínica veterinaria y con el corazón hecho pedazos, caí rendido a su encanto. Las conversaciones fueron fluyendo de forma tan natural que no me di cuenta de cuánto estaba invirtiendo emocionalmente. Heidi me escuchaba, me hacía reír, incluso me enviaba fotos suyas posando en su casa, con una ropa ajustada, la sonrisa descarada, el cabello suelto y la piel morena que tanto me atraía. A medida que nuestra comunicación avanzaba, empecé a soltarme, a confiar, y le conté que vivía solo, sin nadie que me esperara en casa, sin más compañía que mis recuerdos y algunos animales en la clínica. Un día, Heidi me hizo una propuesta que me dejó descolado, pero, sin embargo, decidí aceptar emocionado. Ella me preguntó, ¿y si nos vemos en Brasil? Vente a pasar unos días conmigo, yo te cuido. Te enseño en las playas, nos perdemos en las calles y tomamos unos tragos. ¿Qué dices? Mis manos temblaban al leer su mensaje. Yo era un hombre mayor, enamorado de una mujer que apenas conocía, pero que sentía tan cerca como si nos hubiéramos encontrado en otra vida. Sin pensarlo demasiado, acepté. Compré el pasaje, cerré la clínica por unos días y me embarqué en el que pensaba que sería el inicio de una aventura única. Brasil me esperaba y con él esa mujer llamada Heidi. Llegué a Río de Janeiro con el corazón latiendo, como si hacía tiempo que no lo hacía. Heidi me dio instrucciones para llegar a un lugar que, según ella, era un pequeño escondite alejado de todo el desorden de los turistas, un lugar mágico que decía que me encantaría. Seguía las indicaciones en mi teléfono, a pesar de que el camino se iba volviendo cada vez más extraño. Ya no había luces ni turistas alrededor, solo callejones que parecían perderse entre las favelas. Ahí fue cuando la vi, y no era Heidi, sino una mujer completamente distinta, una mujer robusta, de cabello negro y piel oscura, con unos ojos fríos como el acero. Estaba acompañada de dos hombres que de inmediato noté iban armados. Me detuve en seco. Estaba confundido, pero ya era tarde para retroceder. Uno de los hombres me empujó y la mujer se adelantó con una sonrisa maliciosa. Me pregunta, ¿tú eres el tal Albert, verdad? Lo dijo con un tono entre portugués y español básico. No estaba seguro, mientras me observaba de arriba abajo como quien evalúa una mercancía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Incluso pensé que me daría un infarto del miedo que tenía.
Tragué saliva, intentando entender qué demonios estaba pasando. ¿Dónde está Heidi?, logré preguntar, casi en un susurro. La mujer se echó a reír, una risa áspera y burlona que me caló hasta los huesos. Heidi, repitió, mientras uno de los hombres rebuscaba en mis bolsillos y me despojaba del dinero y el pasaporte. Aquí no hay ninguna Heidi, viejo. Nos diste toda la información que queríamos saber. Eres un tonto. La clínica, el dinero. Nadie te está esperando. No existe Heidi. Nos caíste como anillo al dedo. Me empujaron hacia una especie de cuarto improvisado en un rincón de la favela, con paredes de metal y piso de tierra. Estaba completamente atrapado. Tragué el pánico que me ahogaba mientras el lugar apestaba a humedad y mis captores parecían gozar de mi desconcierto. Las horas se volvieron días. Me mantuvieron en ese cuarto sin decirme nada, apenas dándome agua y algo de comer. De Heidi ni rastro. Cada tanto escuchaba las risas de la mujer y de esos delincuentes desde afuera, riéndose del tal gringo. Ese era yo. Como si toda la situación fuera un chiste cruel. Me decían que pronto saldría de ahí, pero no decían cómo ni a dónde. La esperanza fue desvaneciéndose. Empecé a pensar que nadie me encontraría jamás, que ese sería el fin de mi vida, en ese lugar oscuro y olvidado, lejos de todo lo que conocía. En mis ratos de desesperación, recordaba la última foto que me envió Heidi, aquella donde sonreía y me prometía que tendríamos una aventura inolvidable. Nunca imaginé que su aventura sería esa pesadilla. Al tercer día, sin aviso, me arrojaron a la calle. Había perdido la cuenta del tiempo. Los minutos se me escurrían como arena entre los dedos. No tenía documentos ni dinero, ni idea de cómo regresar a casa. Me arrastré como pude hasta encontrar una comisaría donde, con un portugués débil de mi parte, logré explicarles mi situación. Me miraron con desconfianza, casi con lástima, y luego con una mezcla de resignación, como si historias como las mías no fueran tan raras en esa ciudad. Parece que era más común de lo que yo pensaba. Con el tiempo, logré que me ayudaran a contactar a la embajada, y después de semanas de trámites y angustia, pude regresar a mi país en Nueva York. Pero nada volvió a ser igual. Al día de hoy, cuando cierro los ojos, me llega el recuerdo de aquella risa burlona, esa risa de la mujer que se llevó no solo mi dinero y mis ilusiones, sino una parte de mí que nunca pude recuperar. Esta es una historia que nunca pensé contar, pero aquel encuentro me dejó cicatrices que no se ven y otras que sí. Todo empezó como una noche cualquiera. Me llamo Jimmy, soy un cuarentón y sin ningún tipo de ataduras. Usaba una aplicación para buscar compañías sin complicaciones. Ya tú sabes, solo diversión. Así conocí a Stephanie. La foto era de una mujer hermosa, alta, rubia, con una sonrisa traviesa y, según ella, con ganas de pasarla bien sin compromiso. No lo pensé mucho, le escribí y nos pusimos de acuerdo para tener una cita esa misma noche en un bar del centro. Cuando llegué, Stephanie ya estaba ahí, pero no estaba sola. La acompañaba otra mujer, una amiga que llamó Luna, también alta, delgada, algo ojerosa, pero igual de sonriente. Y ahí empezó la cosa rara. Me miraban con una intensidad que se sentía como una daga en el pecho, pero yo lo tomé a broma.
pensando que era parte del juego. ¿Qué tal un trío, Jimmy?, me dijo Stephanie con una sonrisa torcida, y a mi mente solo se le ocurrió decir que sí. No tenía nada que perder, o eso pensé. Nos movimos de inmediato a un motel cercano, y ya en el cuarto, las cosas se pusieron pesadas en un abrir y cerrar los ojos. Me invitaron a tomar un trago que supuestamente habían traído para romper el hielo. Sabía algo raro, amargo, pero ya estaba algo tomado. No le di importancia. Recuerdo que después de un par de tragos, la habitación comenzó a girar y sus caras se distorsionaban, como sombras moviéndose en la penumbra. Sentí que se me iban las fuerzas. Lo último que vi fue a Stephanie y a Luna cuchucheando y mirándome de reojo. Cuando desperté, el dolor en mi abdomen era insoportable, como si me hubieran apuñalado 1000 veces. Abrí los ojos y por un segundo no supe dónde estaba. Había luz blanca por todos lados. El aire era helado y me sentía atado a algo. Intenté moverme, pero cada intento que arrancaba era un grito de dolor. Un hombre en bata blanca me observaba desde el fondo de la sala. Era un hospital. Mi pecho y estómago estaban cubiertos de vendas, y solo cuando una enfermera vino y me habló, entendí la gravedad del asunto. Tenía 20 puñaladas, muchas de ellas profundas. Mientras intentaba asimilar lo que me decían, un recuerdo me golpeó como una descarga eléctrica. Stephanie y Luna, cuchillos en mano, mientras sus rostros cambiaban de expresiones entre risa y furia. Él lo pidió, él nos dijo, teníamos que hacerlo. Escuchaba en susurro como si repitieran alguna mantra. El Señor del más allá, murmuraban esas dos mujeres entre risas y miradas vacías. Esas palabras sonaban en mi cabeza como una canción rota. Pero, ¿quién era ese señor? Para ellas parecía real, como si alguien les hablara desde la sombra y les ordenara atacarme. La policía me visitó días después, con una mezcla de sorpresa, pero también de incredulidad. A Stephanie y a Luna las habían detenido poco después, aún cubiertas con mi sangre y con los cuchillos en sus bolsos. Cuando las interrogaron, sus respuestas rayaban en la locura. Alegaron que escuchaban voces que un hombre oscuro les había ordenado. Ese hombre les dijo que hicieran como especie de un sacrificio, pero los policías estaban convencidos de que no eran más que un par de adictas. Buscaban a alguien a quien robar y me agarraron a mí. El hospital me trató como un caso más, pero los días pasaban y la historia me perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros en aquel cuarto del motel, sus ojos desorbitados, sonriendo como si estuvieran en especie de un trance. Las heridas en mi cuerpo sanaban, pero había algo en mi mente que no podía borrar. Me obsesioné con lo que había pasado, con la imagen de ese señor del más allá, que según ellas les había dado la orden de hacerme pedazos. Pasaron semanas antes de que me atreviera a entrar a mi cuenta de la aplicación de citas de nuevo. No era por la paranoia, aunque esa siempre estaba. Era como si una sombra me siguiera a todas partes, como si el mismo Señor que las había mandado a ellas ahora me vigilaba a mí. Miraba por encima de mi hombro cada vez que salía, y en cada sombra creía ver sus ojos. La policía dijo que solo era un robo fallido, con un par de drogadictas, pero
yo sabía que había algo más. Esas mujeres no solo me atacaron por dineros, ellas realmente creían que estaban cumpliendo una misión. Pero, ¿una misión a cargo de quién? ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era ese señor del cual ellas hablaban? ¿Acaso era el diablo? Nunca lo sabré. Esa tarde pensé que había conocido a alguien distinto, alguien diferente que me llevaría a nuevos lugares, lejos de la rutina y del cansancio de mi trabajo. Me llamo Mercedes y soy enfermera desde hace 15 años en el hospital público de mi ciudad. Ese hombre se llamaba Javier, o eso me había dicho, un supuesto empresario de la Ciudad de México. Lo conocí en una fiesta que organizó una compañera de trabajo. Nadie lo conocía. Por ahí estaba él. Se apareció de manera extraña, aunque desde el primer momento me cautivó con su sonrisa y un aire de seguridad. Decía que tenía una empresa de comida y que siempre estaba de un lado para otro, manejando su negocio, haciendo todo tipo de documentación. Esa noche intercambiamos números y quedamos en vernos para una cita. A los días me envió un mensaje invitándome a una heladería en el centro. Debo admitir que la idea me pareció algo curiosa, hasta tierna. Pensé que alguien, así con mucho éxito, mucho dinero y negocio, ¿cómo podría escoger un lugar tan sencillo como una heladería? ¿Por qué no escogió quizás un restaurante más elegante? Pero bueno, decidí no darle tantas vueltas al asunto. Llegué puntual y ahí estaba él, esperándome con una gran sonrisa. Al verlo, le pregunté más sobre su empresa y fue él quien sugirió que podría llevarme a conocerla. Me intrigaba la idea de ver cómo trabajaba y además quería saber si todo lo que decía era real. Sin embargo, algo me pareció extraño. Él llegó al sitio caminando. Al parecer, no tenía carro. Le pregunté por qué había llegado a pie. Me respondió que su chofer se había llevado el carro lejos y él prefería estar caminando. Su explicación fue rápida, como si no quisiera darme tiempo para cuestionar. Así que traté de dejarlo pasar. Pero a medida que avanzábamos por el bulevar, su actitud iba volviéndose algo incómoda. Empezó a decirme que mejor fuéramos a otro lugar, algo más privado. Pensé que iba a llevarme a su departamento, a una casa lujosa donde vivía, pero no, él hablaba de un motel. No le presté mucha atención, pero el tono en que lo dijo me hizo ponerme en alerta. Gracias, pero yo estoy bien aquí, le respondí. Vi su expresión tensarse, pero él trató de disimular. De pronto, mientras estábamos en esa conversación incómoda, un hombre pasó cerca de nosotros y sin dudar lo saludó. Le dijo, «Hola, ¿cómo estás? ¿Hoy no trabajas en el puesto de tacos?» El hombre soltó la pregunta con aquella naturalidad y siguió su camino. Pero en ese instante, Javier se notó incómodo. Lo veía en su mirada. No había rastros del supuesto empresario seguro de sí mismo. Lo miré y sin decir nada entendí la verdad. No había empresa, no había chofer, no había dinero. Y en lugar de ser dueño de un negocio, era el vendedor de un puesto de tacos en una esquina.
No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Todo el encanto, todas las palabras dulces, todo se cayó de golpe. ¿Cómo me había dejado engañar así? Le dije que tenía que irme, intentando salir de la situación con algo de dignidad, pero él no me dejaba moverme. Intentaba hacerme entender que todo era por una buena razón, que él no me había mentido, solo había omitido detalles. Por mi lado, entre la rabia y decepción, me giré para irme, pero el hombre me sujetó del brazo de una manera fuerte, con una mirada que ya no parecía amable, sino amenazante. En mi mano tenía un vaso de café caliente que me había comprado antes de encontrarlo. Le dije que me dejara ir, que no quería saber más de él, pero su agarre se hizo más firme. Entonces, con un gesto brusco, arrancó el vaso de mi mano y en un segundo sentí el calor del café en mi cara. Me echó el líquido del café encima. No le importó que estaba caliente. Y ahí se fue, sin mirar atrás, sin pedir disculpas, ni una sola palabra. Yo estaba aturdida. Sentí cómo el café ardía en mi piel. Me estaba quemando la cara. La sorpresa y el dolor me dejaron inmóvil unos segundos. Y luego, con el rostro ardiendo y el orgullo destrozado, me encaminé al hospital donde trabajaba. Mis compañeros me recibieron alarmados y cuando les conté lo que había pasado, me ayudaron a calmarme y me atendieron. Me quedé ahí hasta que las marcas rojas en mi piel comenzaron a calmarse, pero el enojo y la vergüenza me duraron mucho más. Intenté presentar una denuncia, pero más nunca supe de él. De Javier, Luis, Ramón, no lo sé cómo se llamara realmente. Parecía haber desaparecido, como si nunca hubiera existido. De alguna forma, eso era aún más frustrante, como si yo fuera la única que recordara el engaño, la violencia y todo lo que pasó. Cada vez que paso por esa heladería, evito mirar, recordando la máscara de empresario que se cayó en segundos, revelando a alguien que nunca pensé que podría cruzarse en mi vida. Todavía recuerdo la última vez que hablamos con mi hija Ana María. Estaba tan feliz, tan ilusionada y llena de vida. Ese entusiasmo en su voz era casi palpable. Desde pequeña había soñado con un amor que la sacara del lugar donde vivíamos en Chile. Pero la vida a veces tiene una forma retorcida de darle a uno lo que desea. Ana siempre fue muy independiente, una profesora devota y madre soltera que criaba a su hijo con un esfuerzo y amor inmenso. Fue su dulzura, quizás, la que la llevó a confiar tanto en William, aquel canadiense con el que empezó a hablar en un sitio de citas. Nos contaba con mucho entusiasmo cómo el hombre la hacía reír, cómo compartían fotos y mensajes hasta altas horas de la noche. Es un buen hombre, mamá. Él me entiende y me cuida de una manera que nunca había sentido antes. Nosotros éramos escépticos, pero Ana estaba tan convencida, tan enamorada, que aceptamos su decisión. Así que cuando decidió viajar a Canadá para conocerlo en persona, nos pareció inevitable. Mamá, papá, si todo sale bien, vamos a casarnos. No sé cómo explicarlo, pero siento que este es el hombre de mi vida. No queríamos
romperle el corazón. Así que estuvimos de acuerdo con ese nudo en la garganta que tienen los padres cuando deben dejar que sus hijos sigan su camino. Todo sucedió muy rápido. En cuestión de meses, Ana se fue a Canadá, dejó a su hijo con nosotros para buscarlo más adelante. Se casaron. Ana llamó emocionada para contarnos que había encontrado un trabajo y que pronto volvería a buscarnos a nosotros y a su hijo para que pudiéramos vivir todos juntos. Pero el tiempo empezó a pasar y las llamadas de Ana se volvieron menos frecuentes, sus mensajes más cortos y distantes. Algo no nos cuadraba. A medida de que los meses avanzaban, Ana dejó de comunicarse de golpe. Al principio, pensábamos que estaba ocupada, adaptándose a su nueva vida, quizás lidiando con los desafíos de un nuevo matrimonio en un país extranjero. Pero algo en el fondo de nuestro ser nos susurraba que algo andaba muy mal. Un día, después de semanas sin noticias, decidimos llamarla insistentemente, pero no hubo respuesta. Nos convencimos de que debía ser un problema con el teléfono o que tal vez estaba ocupada con el trabajo. No queríamos asumir lo peor, hasta que de repente una noticia nos llegó como un golpe directo al corazón. William, aquel canadiense que era su esposo, había denunciado la desaparición de nuestra hija Ana. Fue entonces cuando la preocupación se convirtió en horror. ¿Desaparecida? Nuestra Ana. La idea era inconcebible. En medio de nuestra angustia, intentamos aferrarnos a cualquier esperanza, cualquier explicación lógica que pudiera justificar la ausencia de nuestra hija. Pero los días pasaron y finalmente recibimos la llamada. La voz del detective, dura y distante, confirmó lo que nuestro corazón ya temía. Habían encontrado a nuestra hija, enterrada en el patio trasero de su casa. Las palabras sonaron en mis oídos. Era como si el mundo se cayera entre mí. Las piernas me fallaron y tuve que sentarme para asimilar lo que estaba escuchando. Mi niña, mi pequeña Ana María, había sido asesinada y enterrada como si no fuera más que un desecho. Las autoridades nos explicaron con detalles fríos que William, su esposo, sufría de esquizofrenia y que en su pasado había sido arrestado por violencia doméstica. Al escuchar esto, un sentimiento de rabia y culpa se mezcló en mi pecho. ¿Cómo no lo supimos? Porque nadie nos advirtió. Recordé cada uno de esos momentos en que Ana nos contaba de sus pequeños temores, de las veces que William se ponía extraño, pero que ella, enamorada, justificaba todo como cosas de pareja. Su esposo, el hombre con quien había decidido construir un futuro, fue quien le arrebató la vida de la manera más vil. No podía dejar de imaginarme a Ana en sus últimos momentos, atrapada, sola, asustada y sin poder defenderse. Pensaba en las promesas que le había hecho, en la esperanza de una nueva vida que él le ofreció, solo para arrebatárselo con mucha brutalidad. Después de aquella llamada, nuestras vidas nunca volvió a ser la misma. Todos los días nos enfrentamos a esa ausencia
y al vacío que dejó en nuestro hogar. Nos quedamos con su hijo, ese pedacito de ella que todavía nos quedaba, y al mirarlo a los ojos veía la misma tristeza, la misma incomprensión de por qué su madre nunca regresó. ¿Cómo le explicas a un niño que su mamá se fue para nunca volver? Que por culpa de alguien a quien ella amaba, estaba muerta ahora. A veces despertamos mi esposo y yo en la madrugada y juramos escuchar la voz de nuestra hija Ana llamándonos. En ese momento me levanto y camino hasta el cuarto donde guarda sus recuerdos, sus libros, su ropa, esas cosas que ella dejó cuando partió llena de sueños.